No hay país que se salve de la delincuencia y nuestro El Salvador, luego del nacimiento de las dos principales pandillas 18 y MS, se ha convertido en el país más violento durante muchísimos años, por encima, en algunas ocasiones, de países en guerra. Es más, estos dos grupos delincuenciales habían arrodillado a la población y habían convertido al pulgarcito de América en casi un estado fallido. Hemos visto filtraciones, publicaciones mediante medios oficiales como la Fiscalía General de la República de contenido que tiene que ver con negociaciones entre los dos principales partidos políticos y las pandillas. Además de eso, se observó videos que se filtraron de fiestas no por, pero vamos un poco más allá. Para los salvadoreños era conocido que las cárceles se habían convertido en verdaderas universidades del mal. Desde ahí salían órdenes para homicidios, asaltos, violaciones y cualquier otro tipo de delito. Recientemente el presidente de la República, Nayib Bukele, específicamente el 31 de enero del 2023, inauguró el CECOD, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Evidentemente iban a haber muchas reacciones, algunos a favor y algo otros en contra. Muchos de esos desde sus propias perspectivas políticas. Este video se va a centrar específicamente de datos técnicos. Y para hablar sobre esto, tengo de invitado al criminólogo Ricardo Sosa, que tiene una amplia expertise y conocimiento en diferentes materias. Les quiero comentar solo de algunas para que ustedes entiendan quién nos va a ayudar a comprender qué hay detrás del CECOD. Solo denme un momento, por favor. He tenido aquí inconvenientes técnicos. Ahora, aquí estamos. Hoy sí. Él tiene especialidades en pandillas, crimen organizado, penales, violencia homicida y feminicida, formulación de política criminal y victimología. Don Ricardo, pues le agradezco bastante porque está aquí con nosotros y nos ayude a comprender pues muchísimo más este tema, el CECOD. Muchas gracias, un fraterno y cordial saludo desde San Salvador, El Salvador, en la América Central. Un cordial abrazo fraterno para todas y todos sus suscriptores, sus cibernautas y todas las personas de los 5 continentes que le dan seguimiento a la información, al análisis y a los diferentes programas que usted produce con su equipo. Don Ricardo Sosa, quiero comenzar con este que creo sería un análisis técnico que usted nos va a dar a nosotros. ¿Qué mensaje se envía con la construcción y luego inauguración del CECOD? Considero que, de acuerdo a lo que el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz, y su gabinete de seguridad, con el apoyo también de la Fiscalía General de la República, están enviando un nuevo mensaje sobre lo que es el combate, la represión de lo que ellos han denominado la guerra contra las pandillas en El Salvador. En mi opinión, la construcción de este nuevo centro penitenciario representa una etapa más dentro del control y el combate a las estructuras criminales de las pandillas Mara Salvatrucha 13, Barrio 18, Fracción Revolucionarios Sureños y las otras pandillas que también estaban operando en el país, que han sido también ampliamente golpeadas. Esta construcción de este moderno centro de prisión viene a completar esta fase que era evidente que ante la captura de más de 62,000 personas vinculadas en estructuras de cabecillas, mandos operativos, mandos estratégicos, corredores de programa, sicarios, primera y segunda palabra, bajando en toda la estructura hasta llegar al nivel de colaboradores, colaboradoras, oportunistas y una serie de personas que también se beneficiaban de las actividades criminales y delictivas de las pandillas. Es evidente que la capacidad instalada del sistema penitenciario no tenía la capacidad
para albergar esta cantidad de detenidos desde el 27 de marzo del 2022 que se implementó el régimen de excepción. Las capturas se incrementaron durante el primer mes en un promedio de 500 a 683 diarias. Por lo tanto, el nivel de hacinamiento que se provocó en estos 10 meses de la implementación del régimen de excepción necesitaba de una manera muy sencilla y muy pragmática de nuevos centros penitenciarios, que la lógica y el argumento que podíamos pensar en nuestro país era que se iban a ampliar algunos módulos en los centros penitenciarios, principalmente en el complejo penitenciario de Izalco y en el centro penitenciario La Esperanza, donde podía existir la posibilidad de desarrollar un nuevo módulo. El señor presidente de la República sorprende con una decisión altamente estratégica de construir un penal de máxima seguridad completamente alejado de las grandes urbes, como había sido lo tradicional del sistema penitenciario aproximadamente desde 1880, que comienza su diseño, todo el siglo pasado y los 21 años completos del presente siglo hasta el mes de abril, que el señor presidente anuncia la construcción de un nuevo centro penitenciario. Lejos estábamos de esperar la construcción, el diseño y toda la tecnología que está equipado este nuevo centro penitenciario en El Salvador. Así que para mí responde a una etapa necesaria, obligatoria, indispensable en el control y la represión de las estructuras criminales transnacionales de las pandillas en El Salvador. Don Ricardo, ¿y usted cree de que también el mensaje podría ser, dicho de una manera no tan técnica, ¿verdad? Como la puedo decir yo, cuidado con meterse en problemas porque van a terminar aquí y aquí sí se va a respetar la ley, se van a respetar todas las directrices, no como en el pasado, que los pandilleros hacían lo que querían dentro de los penales. Tenían su propio régimen, su propio subgobierno, sus propias reglas dentro de esos penales. Efectivamente, a pesar de que usted es un joven, una persona con una gran trayectoria en la comunicación estratégica y en este tema de las multiplataformas de redes sociales, es un reconocido comunicador a través de Hispanoamérica, pero de igual manera no deja de ser una persona que posiblemente cuando la corrupción que se vivía en los centros penitenciarios salvadoreños estaba en su máximo apogeo, se generó un mal diseño de los centros penitenciarios. Aquí incluso tuvimos centros penitenciarios que una pared separaba de alcaldías municipales o lastimosamente de escuelas. Ya vamos a hablar Al de ese tema. revisar la historia de los centros penales, puedo decirle de que incluso habían centros penitenciarios en algunas ciudades que las paredes no eran de concreto ni de Saltex, sino de un material que nosotros en El Salvador lo conocemos como hormigón. Un material que usualmente se utilizaba en los pueblos, en los cantones, en los caseríos, que tenía como característica que si la familia quería adornar una pared con un cuadro, con una fotografía familiar, no lo podía hacer porque esa pared no era capaz de resistir un clavo. Por lo tanto, esos eran los centros penitenciarios. Incluso puedo comentarle que teníamos centros penitenciarios que entre 1880 y 1899 eran incluso hasta conventos. Por lo tanto, el diseño de un centro penitenciario de máxima seguridad lo podemos revisar, que es reciente que El Salvador cuenta con estos estándares. Y en esto yo debo decirlo con mucha claridad, durante el gobierno anterior, la administración del órgano ejecutivo que lideraba
el expresidente Salvador Sánchez Serén, sus exministros de Justicia y Seguridad, sus exdirectores generales de centros penales dejaron tirado, dejaron abandonado lo que ahora conocemos como fase 2 del complejo penitenciario La Esperanza. Dejaron prácticamente esa iniciación sin ni siquiera las fundaciones de lo que ahora conocemos como fase 2. Esa licitación fue una gran obra de corrupción que dejó la administración anterior y que el gobierno del presidente Bukele, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Dirección General de Centros Penales, han inaugurado en esta administración. Y construyeron, levantaron desde cero hasta darlo por inaugurado, que ha sido uno de los centros penitenciarios que han podido generar la capacidad de albergar a los privados de libertad que fueron llevados a esta nueva fase, Ricardo, con estándares de construcción. Ricardo, disculpa que te interrumpa, una pregunta, porque me pareció interesante lo que tú comentaste, de que algunos centros penitenciarios llegaron a ser hasta conventos, los pasaron de convento a un centro penitenciario. También he escuchado de que algunos eran centros escolares. ¿Es cierto que algunos centros escolares les pusieron unos barrotes ahí y metieron a los reclusos y los convirtieron en un centro penitenciario como tal? ¿Ese era el nivel que había de estrategia o de logística para poder crear uno de estos recintos? El sistema penitenciario salvadoreño fue mal diseñado. Nunca existió una planificación estratégica desde aquel momento. Yo puedo decirle que al revisar la historia y al estudiar el inicio de la fundación del sistema penitenciario salvadoreño, fue diseñado prácticamente como bodegas humanas. Fue diseñado lastimosamente con la intención de que los criminales, los delincuentes de aquel momento, entre 1880 y 1929, en esta primera etapa, eran delincuentes que se dedicaban principalmente a delitos contra la vida y el patrimonio, considerados en aquel momento incluso hasta como personas indecentes, personas que cometían cualquier tipo de actos, eran enviados a estas centros de resguardo que no cumplían ningún estándar de seguridad penitenciaria que en aquel momento ya estaban diseñados. Por eso iban buscando instalaciones que fueran propiedad del Estado salvadoreño para evitarse la inversión y el diseño y la construcción de los mismos. Por eso es que muchos de ellos, una pared los limitaba de alcaldías, de escuelas o de otros centros, digamos, sociales dentro de las grandes urbes, y le estoy hablando de ciudades de manera específica, como la ciudad de Sonsonate, como el extinto penal de Cojutepeque, como los que se desarrollan también y que estaban en La Unión y en Chalatenango, que la administración del presidente Bukele también los cerró. Por eso es que hay un mal diseño, nunca existió la planificación y por supuesto que vía reformas a la Constitución de la República llegamos a disponer de un artículo que siempre ha estado prácticamente de 1952 a la fecha, que es donde ya se comienza a mencionar cuál es el objeto de la pena en el sistema de justicia penal de El Salvador. Ricardo, ¿y el SECOT sí cuenta con todos los estándares mundiales de una visión holística para que cumpla la función el recinto? Bueno, una de mis especialidades de las áreas que yo he estado investigando y estudiando durante el presente siglo han sido los centros penitenciarios. Soy de la línea de criminólogos que considero que la prevención del delito también se desarrolla desde el interior de los centros penales. Y en nuestra América Latina, lastimosamente, los centros penitenciarios no fueron diseñados ni planificados. Han sido considerados esas bodegas humanas donde lo peor de la sociedad, según estas personas que han diseñado estos sistemas, deben de llegar a pasar sus últimos días, a cumplir sus penas y a ser parte de sistemas corruptos, donde
el poder y el control de los centros penitenciarios ha estado siempre en manos del crimen organizado y desde el presente siglo por las estructuras de las pandillas. He podido estudiar diferentes modelos de seguridad penitenciaria en nuestro continente y en esa dirección uno no puede dejar de revisar los modelos de seguridad penitenciaria de los Estados Unidos de Norteamérica, de los Estados Unidos mexicanos, incluso en el continente europeo de Holanda, que es uno de los países también que tiene sistemas de máxima seguridad con otro enfoque. Al revisar los sistemas penitenciarios, le puedo decir que la cárcel de máxima seguridad que existe en nuestro continente previo a la inauguración o al lanzamiento de este nuevo centro penitenciario en El Salvador se encuentra en Colorado. Esta es una prisión donde actualmente se aloja a Joaquín El Chapo Guzmán y ahí están recluidos prácticamente los principales criminales de los Estados Unidos de Norteamérica que aún tienen vida. Personas que tienen cadenas perpetuas o que tienen penas que prácticamente todo establece que van a morir en prisión. Este centro penitenciario tiene la capacidad aproximadamente entre 500 y 800 reclusos. Las prisiones o las celdas tienen unas dimensiones aproximadamente de 2 por 3. Se encuentran 23 horas al día en la prisión y 1 hora al día salen a un patio sobre el cual tiene prácticamente 4 paredes donde no tienen visibilidad lateral y lo único que pueden hacer es ver al cielo. Por lo tanto, esta prisión en Colorado específicamente es conocida como el centro de Florence, donde se encuentra en este momento Joaquín El Chapo Guzmán, especialista en escapes, pero no solamente porque él tiene la habilidad y un IQ superior al resto de los internos con los cuales él se pueda encontrar, sino porque dispone de un imperio que le permite comprar sistemas penitenciarios más allá del sistema de configuración penitenciaria. ¿Por qué estoy mencionando esta prisión de Florence en Colorado, que es conocida como la prisión de Alcatraz en las montañas? Así ha sido calificada porque está diseñada de tal manera que cuando las personas privadas de libertad ingresan a ese centro penitenciario en Florence, Colorado, lo último que sus ojos podrán observar son las hermosas montañas de Colorado y la nieve que se encuentra en las mismas. Será la última vez que ellos tendrán un contacto con el mundo exterior a través de esa imagen. Posteriormente, el centro penitenciario está diseñado para que no tengan visibilidad hacia el exterior más esa hora que reciben sol y que solo pueden ver hacia el cielo. Ese es el centro penitenciario que tiene o que disponía de las mayores condiciones de máxima seguridad. Y por cierto, fue diseñado en 1994. Desde 1994 al 2023, usted puede observar que la tecnología cambió. Totalmente. Que hay muchas herramientas que ya no las disponen a pesar de los recursos que puedan disponer en los diferentes estados de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué le hago esa introducción? Porque no existe en este momento otro centro penitenciario en el continente americano con las dimensiones, con la expansión, con el diseño y con las estructuras de máxima seguridad que hemos conocido, que han sido informadas por el señor presidente de la República, por el mismo director general de centros penales de El Salvador, sobre las condiciones que nosotros también pudimos observar en cadena nacional de radio y televisión y multiplataformas de redes sociales en El Salvador. Esto nos permite establecer que dentro de los estándares de seguridad, este nuevo centro penitenciario en El Salvador
no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguna otra prisión de máxima seguridad. Creo que también desde la criminología nosotros hemos aprendido a tener mucha mesura en el sentido de poder establecer de que los centros penitenciarios desde hace más de 300 años hasta la actualidad siempre surgen con la premisa que nadie se puede fugar o que es imposible que un reo pueda fugarse. Y por eso es que esta razón ha llevado hasta que en pleno 2023 la prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco siga siendo el referente para establecer sobrenombres a las prisiones. Por eso es que esta prisión también de Florence en Colorado se le denomina el Alcatraz de las montañas. Nosotros en El Salvador tenemos un penal que está en la ciudad de Zacatecoluca y fue bautizado por los medios de comunicación nacionales e internacionales como Zacatraz, como una relación directa a lo que fue este penal de máxima seguridad en la bahía de San Francisco, donde 3 personas lograron escapar al menos del perímetro del centro penitenciario y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Por lo tanto, ese penal inmediatamente fue cerrado. ¿Qué nos quiere decir? O al menos esta es la enseñanza que yo puedo transmitir, que los penales, por mucha tecnología, por muchas medidas de seguridad, si no tienen la precaución de tener un sistema que evite la corrupción entre los operadores de este sistema penitenciario, siempre existirá el riesgo de que las personas puedan escapar por la misma puerta principal por la que ingresó. El centro penitenciario, ahora de máxima seguridad, viene a establecer los estándares que se encontraban en la industria del sistema penitenciario durante el año 2022 y el inicio del 2023. Por lo tanto, además de su diseño, además de la infraestructura, además de cada uno de los sistemas de planificación, yo le puedo establecer que de acuerdo a lo que yo observé en el video que transmitió el señor presidente Nayib Bukele, es un sistema penitenciario que cumple con los altos estándares de máxima seguridad. Además, el diseño que tiene sobre los pasillos y el diseño que tiene aéreo, que no voy a entrar porque no me corresponde a mí lanzar ese tipo de evidencias técnicas en un programa de multiplataformas que obtendrá varios millones de reproducciones posteriores, desnudar cuáles son estos mecanismos que yo observo que cumplen y reúnen los más altos estándares de las prisiones de máxima seguridad, que desde ese punto de vista creo que no tenemos ninguna situación que lamentar o que decir que en el diseño y en la planificación al equipo que acompaña al señor presidente Nayib Bukele se les ha quedado. Solo le voy a dar una relación. Este penal de máxima seguridad en Florence, Colorado, tiene 12 torres de vigilancia. Este centro penitenciario que se ha anunciado ya y que se encuentra listo para iniciar sus operaciones, tiene 17 torres de vigilancia. He hecho un comparativo que también me lo voy a reservar porque no es prudente hablarlo al aire, pero el sistema de los anillos periféricos externos, los anillos intermedios y los anillos internos son superiores al de esta prisión que se encuentra en Colorado. Creo que con esta frase yo le podría dar una opinión técnica de lo que considero es el diseño de la infraestructura que yo he podido observar a través del video. De igual manera, quiero decirle que existe un cerco del que muy poco se ha hablado en medios nacionales e internacionales, y es el cerco virtual. Las cámaras que una prisión
una empresa, un parque, una calle puede disponer son básicamente las mismas que se requieren. Únicamente deben de cumplir las condiciones que sean cámaras industriales diseñadas en la alta industria de la seguridad privada y penitenciaria o de el área de seguridad, pero la gran diferencia es el software, lo que permite estos sistemas de inteligencia. Puedo decirle que actualmente los software más potentes en el sistema de videovigilancia lo que buscan es la integración. La integración no solo del elemento humano, sino que también le permita a los administradores tener niveles de inteligencia y contrainteligencia amarrados al sistema. En segundo lugar, los sistemas a través de estos potentes software permiten identificación de rostros, identificación de placas, identificación biométricas, identificaciones de características que al ingresarlos en una base de datos se desarrolla una programación. Y yo le agregaría dos elementos más. La inteligencia artificial, que es la tecnología que en este momento se está utilizando no solo en los centros penitenciarios, sino a nivel de los diseños de las grandes urbes en el mundo. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia lo que es ya la inteligencia aplicada a estos sistemas en los cuales a través de gafas usted va a poder disponer en esta gafa integrándolo a la cámara y al software de tal manera que si yo soy el custodio puedo llegar a la celda XYZ y hacer un paneo con mis gafas y en ese momento en la esquina superior derecha o izquierda me va a estar pasando el rostro de él, en este caso el prisionero o la persona que está en proceso de condena y le pasa toda la ficha que necesita y ese sistema lo está paneando y lo está rastreando al software de primera generación. Por lo tanto, este cerco virtual para mí representa una llave muy difícil de violentar, incluso hasta por actividades de corrupción. O sea que, por lo que he entendido, esta cárcel será la más moderna, no de América Latina, sino que de América. En mi opinión, este sistema, este nuevo centro penitenciario, en este momento, bajo las condiciones que al menos yo he observado por el video que entiendo que usted también ha podido revisar, Sí. representa en primer lugar las dimensiones. Se constituye en una verdadera ciudad penitenciaria, Sí. desde mi punto de vista. En segundo lugar, no solo se trata de las dimensiones, se trata de la planificación estratégica en el diseño penitenciario. 8 módulos debidamente estructurados, debidamente diseñados. Ahí no ha quedado nada al azar. Todo está debidamente planificado bajo una arquitectura penitenciaria diseñada para un modelo y un régimen de máxima seguridad. ¿Y por qué en este conversatorio yo he aproximado el penal de Florence en Colorado? Porque es el sistema de máxima seguridad que tiene el continente funcionando hasta este día. Y por eso se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán en ese centro penitenciario. Le voy a hacer un comparativo. A Joaquín El Chapo Guzmán en este momento, a esta hora en Colorado, a él lo monitorea un sistema de videovigilancia que le tiene milimetrado cada uno de los movimientos que hace. Si él está acostado, se observa. Si él está sentado, se observa. Si él va al servicio sanitario,
se observa. Si él va a la ducha, se observa. Ese es un sistema de videovigilancia que puede ser, no es infalible, porque ¿qué pasa si el operador está en ese momento viendo el celular o está distraído o está cansado por su turno? Pero además, a Joaquín El Chapo Guzmán, como a todos los que están en ese centro penitenciario, tienen una guardia de un centinela las 24 horas, que está completamente de pie al frente de la puerta de su celda. Ahora veamos cómo va a ser el sistema que va a implementar este centro penitenciario en El Salvador, anunciado por el presidente Bukele y autoridades del Gabinete de Seguridad. Aparte del sistema de videovigilancia que ya compartí, algunas de las características que lo hacen disponer de un sistema de inteligencia artificial, además tiene un sistema de vigilancia por un pasillo que corre sobre todas las puertas de un mismo pabellón. Es decir, que este custodio va a poder caminar, en este caso, de norte a sur, por todo lo largo de ese pabellón hasta donde se le asigne su ronda. Después encontrará a otro custodio que va a cumplir otro número determinado de celdas. Además de que puede correr, caminar y tiene también acceso a su lado izquierdo donde se encuentra el pasillo del pabellón, además puede observar todo el techo de todas las celdas. Y ellos, por el sistema y el diseño, no pueden ver hacia arriba. O sea, no tienen visibilidad. Sí observan. Al levantar acá, no pueden observar cuántos vigilantes están ahí. Esta característica no la tiene ese penal de Florence en Colorado. Le voy a dar otro valor diferencial. Además de la vigilancia tecnológica, de la vigilancia física, además en el pasillo disponen de rondas sobre los cuales está distribuido o va a estar distribuido otro pelotón de vigilancia. Y adicional, en el video pudimos observar cómo el director general de centros penales le explicaba al ciudadano presidente Nayib Bukele que no van a poder estar cercano a los barrotes. Es decir, que si se siente aburrido o no tiene nada que hacer y quiere relajarse o quiere intentar comunicarse con los que tiene a los lados, aunque no los pueda ver, o los que tiene en la celda de enfrente, no lo pueden hacer porque la vigilancia se lo va a impedir. El único momento, según el relato de las autoridades, será cuando ellos procedan a sus horas de aseo, que debo de asumir que será entre las 4 y las 5 de la mañana, que proceden al baño diario. Por lo tanto, el sistema de videovigilancia y el sistema de rondas, el sistema humano, en este momento es superior al que tienen estas prisiones de máxima seguridad hasta el 2022. Bueno, es un punto y aparte, entonces totalmente el SECOD en comparación a las cárceles que hemos tenido y también a otras que se encuentran en Latinoamérica, aún comparándolas con algunas de América del Norte. Pero ahora, según sus valoraciones, don Ricardo, ¿quién considera usted que podrían ser los primeros inquilinos de esos recintos? Bueno, mire, aquí en este aspecto creo que la decisión corresponde al Gabinete de Seguridad, a los lineamientos que el mismo señor presidente Nayib Bukele está instruyendo y ordenando a los titulares del Gabinete de Seguridad y al director general de centros penales. Considero que ellos tienen ya un plan. No me cabe la menor duda que ellos ya tienen un esquema de cómo van a ir haciendo los traslados de los diferentes centros penitenciarios a esta nueva prisión.
si algo yo puedo sugerir o emitir una opinión ante su pregunta, desde afuera como ciudadano, yo consideraría que sería una disposición adecuada enviar a los cabecillas de la denominada ranfla de pandillas a este penal, A los máximos porque líderes. no existe, o sea, el penal de Zacatecoluca y el penal, el centro penitenciario de Izalco, con algunas de sus fases, son diseñados en el modelo de máxima seguridad y tienen una infraestructura capaz de almacenar todos estos estándares y de darle cumplimiento a máxima seguridad. Pero es evidente que este centro penitenciario, por haber sido construido, diseñado y equipado entre finales del año 2022 y el mes de enero del 2023, es el que en este momento goza de la mayor tecnología y de los mayores estándares de máxima seguridad. Yo puedo hacerle un comparativo que no me parece prudente, pero le puedo asegurar que el nivel de diseño y construcción de este nuevo centro penitenciario supera al denominado penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, Eso que también. fue construido en el año 2003. Estamos hablando de 20 años atrás. Y le podría garantizar que las personas que diseñaron ese centro penitenciario, en su mayoría, desconocían de los estándares de seguridad penitenciaria. Por eso, el centro penitenciario de Zacatecoluca tiene, en mi opinión, vacíos que no deberían de continuar más y que debe de aprovecharse este momento para hacer una reestructuración y un diseño actualizado con los estándares que se puedan corregir en el penal de Zacatecoluca, que seguirá también siendo una opción para máxima seguridad. Ahora, yo sugeriría o recomiendo o propongo o doy una opinión como ciudadano que los cabecillas de estas estructuras delictivas criminales transnacionales, Mara Salvatrucha 13, Barrio 18, Fracción Revolucionaria, Fracción Sureños, Mara Máquina, Mara Mao Mao y todas las maras que han generado luto, dolor, zozobra, intimidación, terror en la sociedad salvadoreña, aproximadamente desde 1992, que inició esta transformación de las pandillas criollas a pandillas criminales transnacionales, que su único objetivo y su principal propósito es incrementar al máximo sus ya altas ganancias lucrativas a costa de cuerpos, a costa de desaparición de personas, a costa de homicidios agravados, a cambio de delitos contra niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador, a cambio de desmembramientos, de descuartizamientos, que son los técnicos forenses que se utilizan para las prácticas aberrantes que ordenaron estos cabecillas sobre la población salvadoreña. Y luego, si así lo estiman conveniente, proceder con toda la cadena de mando que tiene cada una de estas pandillas criminales. Sí. Estamos hablando de corredores de programa, de palabreros primera y segunda palabra, de sicarios, de toda la estructura de la base que además estaban vinculados directamente a los delitos de sangre. Por lo tanto, este penal, considero yo, y así también lo expresó el señor director general de centros penales en el recorrido, va a estar asignado para las personas con mayores niveles de peligrosidad y agresividad dentro de las estructuras de las pandillas en El Salvador.
Don Ricardo, ¿usted considera que era urgente la construcción de este centro penitenciario? Y le contextualizo. El 27 de marzo del 2022 se inició un régimen de excepción. A estas alturas, según el último informe del señor Gustavo Villatoro, hay 62.975 capturados, pero esto para fecha 30 de enero. O sea, estas son cifras desactualizadas. Además de eso, ya había una cantidad importante de detenidos en diferentes recintos, pero en abril del 2021 el presidente dio a conocer de que 3 centros penitenciarios iban a cerrar. Hablo el de Metapán, el de Sonsonate y el otro creo que era el de La Unión, si más no recuerdo. Pero se cerraban Así tres es. centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque como usted dijo anteriormente, no había una logística, no había una organización, no había una planificación y muchos de estos centros penitenciarios estaban en zonas urbanas, contiguos a centros escolares, a residenciales y bueno, había mucho temor y zozobra por parte de los que vivían cerca. Si en cualquier momento estas personas salían, ¿verdad?, en libertad o huían o había un amotinamiento. Eh, Poniendo como contexto estas dos cosas, la cantidad de capturados durante el régimen de excepción, que no me cabe duda que hemos superado los 63.000 ya, y el cierre de 3 centros penitenciarios en el 2021, repito la pregunta, ¿considera usted que era urgente la creación de un recinto como este? Bueno, yo considero de que a estas alturas que estamos cerrando el día 3 de febrero del 2023, no tengo la menor duda que la Policía Nacional Civil, con el apoyo invaluable de la Fuerza Armada de El Salvador y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la República, han superado ya los 63.000 capturados durante este proceso de las prolongaciones del régimen de excepción. Desde mi punto de vista, hay varias razones por las cuales se requería un nuevo centro penitenciario. En primer lugar, hay una razón natural de un incremento de tasa de hacinamiento, porque el sistema penitenciario tenía una capacidad diseñada hasta el 2021, con la inauguración de la fase 2 del centro penitenciario La Esperanza. Mm. Allí se llegó a cubrir un número de plazas del sistema penitenciario que me lo reservo por confidencialidad. Luego, con la entrada del régimen de excepción, los niveles de hacinamiento que había logrado la administración del presidente Bukele, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Dirección General de Centros Penales oscilaba aproximadamente por el 107% de hacinamiento. Esto quiere decir que teníamos un 7% adicional de la capacidad instalada en el sistema penitenciario. Esto, además de que antes del régimen del régimen de excepción se convertía que El Salvador estaba también disminuyendo su nivel de hacinamiento carcelario. Además, se convertía en uno de los pocos países en América Latina que estaba manejando este nivel de hacinamiento. Con la llegada del régimen de excepción por las decisiones torpes, absurdas, irracionales y estúpidas de las pandillas, constituyéndose en la última decisión absurda, estúpida e inoperante que tomaron y que lo lleva a la invocación por parte del señor presidente de la República, Nayib Bukele, de los artículos 29 y 30 de la Constitución de la República, y a través del Consejo de Ministros y por medio del señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, presentarse a la Asamblea Legislativa el 26 de marzo del 2022 a solicitar la aprobación del régimen de excepción.
la Asamblea Legislativa, ese mismo noche del sábado, 26 de marzo, convoca a sesión, inician las deliberaciones y en la madrugada del domingo 27 de marzo del 2022 se impulsa, se aprueba el primer régimen de excepción. Esto comienza a generar estos niveles de captura de los cuales le hablaba al inicio del programa, que generan, por supuesto, una cantidad de hombres y mujeres que comienzan a incrementar los niveles de hacinamiento que había logrado la administración del presidente Bukele disminuir. Por eso, no puedo negarle que existía un nivel de hacinamiento que antes de cumplir 15 días del régimen de excepción, el señor presidente Nayib Bukele anuncia la construcción de este centro penitenciario. Lejos estábamos de imaginarnos lo que sería el diseño que ellos ya tenían programado. Por lo tanto, durante todo el siglo anterior y parte de los primeros 19 años del presente siglo, yo recomendé y propuse la construcción de 4 grandes penales en el occidente, en la zona central, en la zona paracentral y en la zona oriental. Estos centros penitenciarios, en aquel momento, yo sugerí que fueran entre 10 y 15,000 plazas para cada uno de estos centros penitenciarios. En ese momento, lo que dentro de la sugerencia como ciudadano, lo que yo estaba proponiendo era que estos nuevos centros penitenciarios pudieran ser estas concentraciones de privados y privadas de libertad en las 4 zonas que usualmente distribuimos nuestro país y quedarnos con los complejos penitenciarios de Izalco, La Esperanza, Zacatecoluca, que pudieran permitir una capacidad adicional para atender de acuerdo a las diferentes fases que nos establece la ley penitenciaria en El Salvador. Pero la estrategia y el diseño del señor presidente Nayib Bukele, a mí me parece una decisión digna de reconocer y, en mi opinión, una estrategia planificada al más alto nivel y liderada por un estratega, porque además de concentrar, logra llevar este centro penitenciario a una zona alejada de las grandes urbes, que la misma estructura del terreno donde ha sido diseñado permite algunos valores agregados para las grandes problemáticas de la telefonía móvil y de otro tipo de ventajas competitivas que le ofrece ese terreno. Además, el presidente Bukele ordena no solo construir el centro penitenciario, sino la compra de 233 manzanas de terreno en ese espacio. ¿Qué es lo que yo puedo presumir? Que el Estado salvadoreño dispone de mayor territorio para diseñar, para planificar el envío de centros penitenciarios que todavía están con un mal diseño y que no reúnen las condiciones de seguridad, pueden ser ubicadas en lo que sería este complejo. Y de esa manera, erradicar los centros penitenciarios que todavía quedan en diferentes municipios donde la población, lastimosamente, por los bloqueadores de señal móvil que ahora sí se cumplen y que usted no puede establecer una comunicación vía dispositivo móvil, estas poblaciones como los centros penitenciarios que usted mencionó ahora disfrutan de los beneficios que se deben de gozar en plenos centros históricos de estas ciudades. Por lo tanto, el hacinamiento
representa para mí la principal justificación para el diseño y la construcción de este centro penitenciario. En segundo lugar, hay que orientar a todos los cibernautas, a todas las personas que están observando en directo y que también podrán observar la retransmisión de este programa. Estamos hablando de 63,000 personas y los que faltan y las que faltan, verdaderos criminales. Personas que tienen una mentalidad completamente distorsionada. Una mentalidad guiada por estos cabecillas que son verdaderos psicópatas. Y además, todos estos cabecillas y mandos medios son sociópatas. No pueden vivir en sociedad. Han aprendido a través del odio que se sembró en estas estructuras, en esta primera generación de pandilleros que nunca esperaron llegar a tener y acumular tanta fortuna, tanto dinero, que tuvieron que enterrarlo, que tuvieron que empezar a lavarlo en diferentes negocios dentro y fuera del país. Estamos hablando de mentes criminales, de mentes que carecen de remordimiento, de mentes que carecen del sentimiento de empatía, de mentes que son capaces de ordenar masacres como la de San Juan o Pico, como quemar un autobús en plena ciudad de mexicanos y quemar vivas a estas personas. Estamos hablando de criminales que masacraron a 4 soldados en Ilopango, en esta comunidad donde fueron no solo cobardemente asesinados, sino que ocultados sus cuerpos en diferentes fosas. Este tipo de mentalidad necesita un régimen de máxima seguridad que viene a través de un diagnóstico criminológico y un tratamiento criminal para mente criminal. Por lo tanto, las instalaciones en las cuales deben de estar estas personas resguardando sus condenas tienen que ser de máxima seguridad. Y el penal de Zacatecoluca, el penal de Izalco con las diferentes fases eran insuficientes para mantener a la cantidad de cabecillas y de personas de mandos medios que, si no se encuentran en un penal de máxima seguridad, podrían tener la capacidad de adaptarse y sobreponerse de una manera más rápida. Perfecto. Ya nos queda muy poco tiempo, don Ricardo, y tengo 3 preguntas que las quiero evacuar. Una de ellas, usted ya mencionó un detalle interesante, y es por qué el CECOT se construyó en un lugar tan aislado. Una de las razones que usted ya dio es por el tema de los inhibidores de la señal, que era muy molesto por parte de algunas personas que vivían cerca de estos lugares y que no podían tener, pues, ni cable, ni internet, ni el teléfono celular activo porque era complicado, no se podía. Pero ¿hay otras razones para construirlo lejos? Bueno, aquí me voy a referir al diseño de los sistemas penitenciarios con estándares modernos en el continente americano, y es aquella condición que también deben de reunir para evitar los asentamientos de las poblaciones en la periferia de estos recintos. Los centros penitenciarios que usted mencionó, efectivamente que el señor presidente Nayib Bukele ordena su cierre en El Salvador, tenían esa característica, todos sin excepción, que las casas que estaban alrededor de estos centros penitenciarios y las colonias, las comunidades que estaban cerca de estos centros penitenciarios habían sido alquiladas o compradas por familiares de los mismos internos. De igual manera, por estructuras del crimen organizado, que durante la década anterior, a través de diferentes dispositivos móviles, emitían señales de comunicación desde estas viviendas hacia el centro penitenciario.
de tal manera que se les podía permitir con comunicación y señal de vía Wi-Fi y vía, por medio de otras tecnologías, de poder disponer de comunicación prácticamente ilimitada e interrumpida. Además, como las empresas operadoras de telefonía móvil en El Salvador nunca atendieron a las administraciones de los gobiernos de la década anterior, las señales que le generaban mayores ingresos de antena se encontraban cerca de los centros penales. Solo la antena de telefonía que estaba cercana al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca generaba una facturación millonaria en un tan solo año calendario. Eso es que estos grupos económicos siempre se opusieron a las reformas de ley integral en el sistema penitenciario. Y ya hemos conocido de diferentes historias de cómo aparentemente también existían algún tipo de negociaciones ilícitas para mantener algún tipo de privilegios y mantener el negocio de esas antenas de telefonía móvil para que los pandilleros siguieran ordenando graves delitos contra la población. Y eso le generaba una cantidad de dinero increíble. Habían teléfonos que prácticamente al hacerles la revisión por medio de la medición de las antenas, prácticamente que pasaban operando entre 20 y 21 horas al día. Es decir, que ese teléfono terminaba de hablar un pandillero y se lo prestaba a otro para que se comunicara hacia el exterior con otros criminales y seguir ordenando extorsiones, homicidios, desaparición de personas, entre otros delitos. Por lo tanto, estas disposiciones de por qué tienen que estar fuera de las grandes ciudades, de las grandes urbes, reúne una serie de condiciones que le permiten a la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada y a la seguridad penitenciaria, mantener niveles de inteligencia y de contrainteligencia en el perímetro. Por supuesto que nosotros como ciudadanos desconocemos otro tipo de dispositivos y otro tipo de planes estratégicos diseñados por el señor presidente y los funcionarios del Gabinete de Seguridad que lo que nosotros hemos conocido. Ahí no tengo la menor duda que existen otro tipo de dispositivos de tecnología en el perímetro de lo que es ya los muros hacia afuera. Debe de existir niveles de inteligencia y de contrainteligencia. Además, se dispone de 2 guarniciones militares que están cerca de este nuevo centro penitenciario para cualquier apoyo adicional y que también me imagino que como procedimiento operativo normal tendrán funciones de prevención y disuasión. Por eso es que también en algún momento durante la década anterior yo sugerí dos locaciones donde se podía pensar en otro penal de máxima seguridad, y era cerca de las montañas en la zona de Chalatenango y también aprovechar el mar territorial en algunas islas o islotes de nuestra república, donde la telefonía, la señal de cualquier tipo es muy compleja que llegue. Además, los niveles para que pueda existir apoyo de las estructuras criminales completamente estarían limitadas. Pero me parece que el diseño que ha sido presentado por el señor presidente y los funcionarios del Gabinete de Seguridad y el director general de centros penales reúne los estándares de máxima seguridad y reúne los protocolos mínimos del estándar de máxima seguridad. Y en mi apreciación, conociendo algunos modelos de máxima seguridad en el continente americano, le puedo decir que este está por arriba de los estándares de la máxima seguridad que hemos conocido hasta el año 2022.
Recuerdo algunas historias de lo que se estaba contando, de que al estar cerca de otras viviendas, hasta se lanzaban pelotas, pero que no eran pelotas, sino que llevaban otro tipo de artefactos ahí. Hablo de teléfonos celulares, memorias, cargadores, baterías, drogas. O sea, como estaban cerca de otras viviendas, se las lanzaban como que estaban jugando ahí voleibol. Rápidamente, don Ricardo Sosa, porque sé que ya no tiene tiempo, y esta pregunta quiero que sea lo más puntual posible, si puede, por favor. ¿Realmente esta cárcel es la más grande de Latinoamérica? Y me refiero en extensión y en capacidad. Bueno, de acuerdo a lo que yo le puedo decir de mi monitoreo y de mi conocimiento en prisiones en América Latina, no existe en este momento otra prisión con el número de metros cuadrados construidos, porque aquí hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando en primer lugar de las manzanas que tiene a disposición el Estado salvadoreño, pero además las manzanas donde ha sido construido el muro perimetral que contiene al interior el centro penitenciario. Si tomamos en cuenta los muros perimetrales hacia el interior, no existe en América Latina otro centro penitenciario con estas dimensiones. Además, no se trata solo de que sea el más grande, se trata de lo que existe al interior de este centro penitenciario. Y yo hablo del modelo que se ha diseñado sobre la máxima seguridad. Ese modelo como tal, usted no lo encuentra en ninguna prisión en este momento en América Latina. Yo le podría decir ejemplos como lo que son centros penitenciarios en Colombia y en Brasil, que son de los de mayor avanzada en el cono sur. ¿Y por qué no le menciono Centroamérica? Porque nosotros no tenemos ningún referente ni por cerca a este centro penitenciario. Yo le podría decir que lo que está más aproximado a la construcción de este nuevo centro penitenciario es la fase 2 del centro penitenciario de La Esperanza. Algunas personas tratan de comentar sobre lo que fueron los dos centros penitenciarios que el expresidente Juan Orlando Hernández inauguró en Honduras, pero no tienen ningún tipo de comparación. Estos centros penitenciarios tienen capacidad para menos de 1,000 personas bajo el régimen de máxima seguridad. Creo que hemos escuchado y se ha leído muchas opiniones de personas que desconocen de los sistemas penitenciarios en el mundo, en el continente americano y en América Latina. Me parece que hay que tener responsabilidad para emitir opiniones sobre sistemas penitenciarios, porque para la mayoría de las sociedades en nuestra América Latina y para los generadores de opinión, no dejan de acariciar que las cárceles son verdaderas bodegas humanas y que incluso con desconocimiento y lo que leen y lo que creen ver en un video, se van a canales de televisión, a programas de multiplataformas de redes sociales, a periódicos, a noticieros, principalmente en Sudamérica, que han estado brindando mucha cobertura a este lanzamiento del señor presidente Nayib Bukele, y es lamentable la cantidad de conocimientos equivocados, de ignorancia y de desconocimiento que se ha podido observar por supuestos expertos en temas de seguridad y penitenciarios. Yo creo que esto nos obliga a programas como el suyo a que puedan continuar llevando personas que puedan facilitar conocimiento, que eduque, que oriente y que presente información debidamente validada para que sus cibernautas, para que las personas que le han brindado a usted la posibilidad de encontrarse dentro de los comunicadores más notables y reconocidos por su trayectoria de comunicador en Hispanoamérica, continúen viendo sus programas para que sean ellos quienes se formen su propia opinión. Pero escuchar personas
que no tienen el conocimiento, que desconocen de leyes penitenciarias, que nunca han estado al interior de ninguna prisión en El Salvador, que hablen con tanta propiedad y que hablen haciéndose parecer como personas que han estado genuinamente interesadas por las prisiones, me parece inconcebible. Quiero decirle que el sistema penitenciario salvadoreño ha sido el último eslabón de la sociedad salvadoreña para todos los gobiernos. Y realmente en la administración del presidente Nayib Bukele y del actual gabinete de seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Dirección General de Centros Penales, se ha iniciado una dignificación de estos recintos. Además, yo le invito, cuando venga a El Salvador, que visite los centros penitenciarios y no va a encontrar ni una sola pared manchada con grafitis. No va a encontrar una pared sucia. Los y las privadas de libertad se encuentran con programas que combaten el ocio carcelario, que se encuentran en sus talleres y en sus programas de acuerdo a cómo establece el régimen de ley penitenciaria salvadoreño, que es un programa progresivo. Por lo tanto, hablar de el sistema penitenciario en El Salvador y dentro del gobierno y la administración del presidente Bukele y puntualmente del régimen de excepción, lo que le puedo decir es que no existe ni un tan solo amotinamiento durante la administración del presidente Bukele ni durante el régimen de excepción. Eso le puede dar a usted una idea de los niveles de control, de supervisión, y que realmente por primera vez el control y la administración de los centros penales los tiene el Estado salvadoreño y no los actores del crimen organizado y las pandillas. Dato muy importante que quiero dejar muy claro es que esta cárcel es de máxima seguridad, no es una cárcel para delincuentes comunes, y es por eso de la explicación de el señor Ricardo Sosa, que es experto en estos temas. Eso solo quiero dejar muy claro porque tal vez algunos quizás no lo entiendan. Tiene valor esta cárcel porque es de máxima seguridad, 40,000. No es una cárcel para, como les comentaba ya anteriormente, ¿verdad? Para ladrones, para delincuencia común. La última pregunta hoy sí, don Ricardo, y es que no la puedo dejar de lado. Yo sé que usted está muy ocupado, pero es que tenemos que ponerla acá. Es activistas de derechos humanos han criticado esta cárcel. ¿Es mala la construcción de este edificio en una situación o coyuntura como la nuestra? Mire, yo creo que el trabajo de las y los que se denominan defensores de los derechos humanos, pues se debe de respetar, se debe de escuchar. Hay muchos profesionales en el continente americano que tienen una formación sólida en materia de derechos humanos, pero también, principalmente en El Salvador, hay muchas personas, hombres y mujeres, que se dicen que son defensores de derechos humanos, que se han autodenominado y que responden a financiamiento y responden a intereses de grandes organizaciones que siempre están tratando de golpear a los gobiernos y que están tratando siempre de que los sistemas penitenciarios sean débiles, que estén entregados a las bandas de crimen organizado y de las pandillas y de delincuencia común. Si nosotros hacemos una requisa sobre los libros de asistencia de las y los supuestos defensores de derechos humanos en El Salvador, nos vamos a llevar grandes sorpresas, como que nunca han ingresado a un centro penitenciario. Okay. ¿Con qué propiedad, con qué autoridad pueden juzgar, criticar y condenar si nunca han ingresado a un centro penal salvadoreño? Yo les hago esa invitación, que mencionen cuál centro penitenciario es el que conocen, no el que han visto en videos, no el que les ha contado una nota amarillista. Creo que en El Salvador, lastimosamente, se contamina las posiciones políticas y posiciones de personas que son adversarios del gobierno del señor presidente Nayib Bukele. Y yo agregaría otra cosa.
no solo adversarios. Aquí hay personas que odian al presidente Bukele. Aquí hay personas que odian a la institución de la Policía Nacional Civil. Aquí hay personas que odian a la Fuerza Armada de El Salvador. Aquí hay personas que despotrican todos los días contra la Fiscalía General de la República. Aquí hay personas en El Salvador que hablan mal del sistema de justicia del órgano judicial. Y me parece que nosotros tenemos que comenzar a respetar nuestra sociedad. Debemos de amar nuestro país y debemos también de brindar nuestros aportes, sea experto, sea técnico o sea un ciudadano. Todos debemos de aportar, pero hagámoslo con la mejor de las intenciones. Estos temas penitenciarios no son para novatos, no son para fanáticos, no son para personas que les gusta andar en la televisión hablando y comentando cualquier cosa y de cualquier tema. Aquí tenemos analistas políticos, hombres y mujeres, que usted los ve en la mañana y en la noche hablando con una propiedad de temas de seguridad nacional, de defensa nacional, de seguridad pública, de seguridad ciudadana, y nunca han cursado ni un módulo de un diplomado en estos temas. Entonces, si van a emitir la opinión como ciudadanos, tienen toda la libertad de hacerlo, pero ponerse a hablar bajo criterios técnicos cuando los desconocen, creo que hay que respetar. Y igual aquí tenemos muchas personas que dicen que son politólogos y se ponen a hablar con una propiedad de temas de seguridad y penitenciarios porque están viendo las entrevistas en la mañana y en la noche se van a repetir lo que no les consta. Por lo tanto, ha llegado el momento de posicionar a la criminología, a la victimología y a las ciencias forenses en el lugar que le corresponde, no solo en El Salvador, sino en toda nuestra América Latina. Por eso yo sigo luchando por poner la criminología en movimiento en todo el continente y poder llevar opiniones técnicas, opiniones balanceadas, opiniones que emitan criterios para que usted, amigo televidente, cibernauta, y que escucha también a través de los diferentes podcasts, que usted se forme su propia opinión, pero fundamentado. Pero estar escuchando personas que llegan a hablar cualquier tipo de charlatanería a los diferentes programas y medios internacionales es lamentable. Aquí hay hombres y mujeres que todos los días malinforman a nuestra amada República de El Salvador. Por mi parte, todos los días elevo una oración al Señor Jesucristo para que nuestro país alcance una verdadera paz y que podamos desarrollar un primer modelo de seguridad ciudadana en mi amada República de El Salvador. Moriré y no voy a descansar en alzar mi voz por orientar y por llevar un conocimiento a través de estas plataformas que llegan a los 5 continentes del mundo para decir: El Salvador no es una sociedad perfecta, pero somos un país que estamos en un proceso donde todas y todos debemos de aportar. Quiero agradecerle su invitación, que Dios continúe bendiciendo y prosperando su labor de comunicador, que continúe siempre llevando ese estándar de calidad y permitiendo también a sus invitados que se puedan expresar. Esta primera ocasión que usted me invita, quiero agradecerle porque me ha permitido desarrollar mis exposiciones, emitir mi planteamiento, que no digo que es la verdad, pero al menos tiene la intención de honrar el trabajo del Gabinete de Seguridad y del gran talento humano que exponen sus vidas, porque nosotros podamos disfrutar de una sociedad en sana convivencia y en una cultura de paz. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el podcast porque ya nos pasamos un poco de tiempo. Recuerden que ha estado con nosotros Ricardo Sosa, es ponente y docente a nivel de institutos de seguridad, colegios de altos estudios estratégicos. Tiene especialidades en pandillas, crimen organizado, penales, violencia homicida y feminicida, formulación de política criminal y victimología.
es alguien que tiene pues mucho conocimiento y habla pues desde ese mismo conocimiento. Es un dato muy importante ya para despedirme. Recuerden que el señor Ricardo Sosa, para aquellos que lo quieran apoyar, tiene, deben un momento por acá, un canal de YouTube. Lo estás viendo justo en este preciso momento. Se encuentra como Ricardo Sosa TV para aquellos que lo quieran seguir, ya que él aquí publica algunas de sus entrevistas, algunos de sus análisis. Les voy a dejar justo ahora el enlace en el chat para que vayan y se suscriban. Bueno, recuerden que él solo está a... ¿qué? 96 de llegar a los 1000 suscriptores. Por favor, hagamos que llegue este canal a los 1000 suscriptores. Voy a dejar aquí el enlace. También él tiene su plataforma en YouTube. Se encuentra como... Ahí sí no lo recuerdo, don Ricardo. En YouTube es Ricardo Sosa TV, mi nombre con TV, y en Twitter J. Ricardo Sosa. J. Ricardo Sosa. Pues ahí está la información. El enlace, sabes, te lo he dejado en el chat. Ahí está. Por favor, vayan, suscríbanse, síganlo. Ya ven el contenido, el conocimiento que él tiene. Dejamos este podcast hasta aquí. Recuerden que es importante dejar ese buen like, compartir y ser parte de esta comunidad, también suscribiéndose a este canal, a este programa. Y así más que decir, pues, hasta la próxima.